Hola a todos, bienvenidos a este espacio, donde platicaremos esta vez acerca de astronomía y nos acompaña el doctor Juan Pablo Torres Papaquí del Departamento de Astronomía de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Y pues bienvenido, doctor. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y ¿nos puedes hablar un poquito acerca de tu formación, tus líneas de investigación? Sí, claro. Yo estudié la licenciatura en física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, obviamente en el estado de Puebla. Posteriormente hice mi maestría en ciencias en la especialidad de astrofísica en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, también en Puebla, y mi doctorado en ciencias en la especialidad de astrofísica también en la misma institución en Puebla. Posteriormente, terminados mis estudios de doctorado, realicé una estancia postdoctoral en Brasil. Posteriormente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología me pide regresar a México y regreso a México por una repatriación al mismo instituto donde estudié mi maestría y mi doctorado. Posteriormente hice un postdoctorado aquí en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Astronomía. Por fortuna, en aquellos tiempos se abrieron 2 plazas para profesores y tuve la fortuna de ganar una de ellas. Y así es como terminamos aquí en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. No todos estamos familiarizados con estos temas de astronomía. ¿Qué es una galaxia y cómo se forma? Correcto, entonces vamos a hablar acerca de que una galaxia es un objeto en el universo el cual está compuesto principalmente por estrellas, gas y polvo. Vamos a considerar galaxia todo aquel objeto que tenga del orden de millones de estrellas. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea está compuesta por miles de millones de estrellas y también muestran siempre algunas estructuras o morfologías como son brazos espirales o algunos son completamente elípticas. ¿Hay diferentes tipos de galaxias? Sí, de hecho se consideran principalmente 3 tipos. Las elípticas son todas aquellas que muestran una estructura tipo esférica, y ya dependiendo de qué tan esféricas son, se les clasifica de 0 a 10. 0 son las más esféricas y 10 las que empiezan a parecer un poco más ovaladas. Posteriormente tenemos las lenticulares, que son una combinación entre esféricas y galaxias espirales, es decir, muestran una estructura esférica bastante prominente que se le denomina bulbo, pero también muestra presencia de un disco. Posteriormente tenemos las espirales, y dentro de las espirales tenemos 2 subdivisiones. Espirales donde solo tienen una pequeña estructura en el centro, bulbo, es decir, esta misma estructura esférica pero más pequeña, y lo más prominente son los brazos espirales. Pero también tenemos otros tipos de espirales en los cuales se muestra también en la parte central el bulbo, pero también se muestra una barra, es decir, una especie de cilindro que cruza completamente el bulbo, y a partir de los extremos de esta barra empiezan los brazos espirales de la galaxia. Y por último, tenemos las galaxias más pequeñas, que se conocen como irregulares, porque no muestran estructura alguna. Como son tan pequeñas, no muestran una estructura ni de disco ni de bulbo, por eso se les denomina irregulares. ¿Cómo surge tu interés por estudiar las galaxias? Ok, de hecho es algo bastante complejo en el sentido de que todavía no sabemos hoy día realmente cómo se forma una galaxia. Sabemos que cuando comenzó el universo, los primeros objetos en crearse fueron las estrellas. Estas estrellas se empezaron a formar y se empezaron a aglomerar en pequeñas estructuras un poco más grandes que se le conocen como protogalaxias, es decir, todavía no tienen forma de galaxias, son todavía pequeñas, pero con el paso del tiempo se fueron aglomerando o fusionando cada vez en estructuras más grandes hasta hacer lo que hoy conocemos como galaxias. El detalle es que no sabemos exactamente cómo se formaron estas estructuras. Y entonces todo este misterio es lo que a mí me intrigó y es lo que hice mi especialidad precisamente en galaxias, pero todavía en una especialidad todavía más detallada en galaxias con un núcleo activo. Vamos a entender que estas galaxias con un núcleo activo son muy parecidas a las que te acabo de mencionar, solamente con el pequeño detalle que en su centro, en esta pequeña estructura de bulbo que te comentaba,
Su luminosidad es extremadamente alta, es mucho mayor que cualquier galaxia normal, y entonces la pregunta radica en que qué es lo que produce todo este exceso de radiación que nosotros observamos. Se les conoce como galaxias con núcleos activos o AGNs, por sus siglas en inglés de Active Galactic Nuclei. Nosotros en astronomía utilizamos principalmente dos técnicas, algo que se le conoce como fotometría y algo que se le conoce como espectroscopía. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que la fotometría es tomar directamente una foto al objeto, en este caso la galaxia, pero lo interesante es que nosotros tenemos diferentes filtros, igual que como tenemos filtros en nuestra cámara normal, también los tenemos en astronomía, y estos filtros los ubicamos a diferentes regiones del espectro electromagnético. Con eso ya nosotros ya sabemos cuál es la cantidad de luz que emiten en cada banda del espectro electromagnético. Y entonces, con esas diferencias, nosotros podemos calcular cuánto emite en el óptico, en el infrarrojo, dependiendo de dónde estemos observando. Y eso nos permite saber cuántas estrellas se está formando, cuánto gas tiene, cuánto polvo tiene, cómo está distribuido en toda la galaxia. La segunda técnica es la espectroscopía. Es exactamente el mismo experimento que realizó Newton, en el cual tenemos la luz, la pasamos por un prisma, y este prisma lo que hace es dispersar la luz en todos sus colores, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo con las galaxias. Tomamos esta luz, la pasamos por un difractor, y de ese difractor tomamos todos los espectros, es decir, todos los colores completos de la galaxia. Hoy día, con el avance de la tecnología, existe algo que se le conoce como espectroscopía de campo integral, en el cual hacemos estos mismos dos métodos de observación, tanto fotometría como espectroscopía, pero a alta resolución. Eso quiere decir que tenemos una imagen completa a alta resolución, tanto de toda la galaxia como de sus espectros. Entonces eso nos permite conocer exactamente con mucho detalle todo de la galaxia. Distribución de gas, distribución de polvo, dónde tenemos más formación estelar, dónde se encuentra este núcleo más brillante, cuánta radiación está emitiendo y todo lo que podemos obtener a partir de esta información. Y entonces con todos estos datos es con los que nosotros trabajamos. Esta nueva metodología empezó a desarrollarse en el 2010, hoy día ya se tienen bastantes instrumentos, y con el que yo estoy trabajando principalmente es con el MUSE, que se encuentra en uno de los telescopios del VLT, Very Large Telescope, que se encuentra en Chile, que pertenece al Observatorio Europeo. Y es un telescopio de 8 metros de diámetro, y este espectrógrafo nos produce más de 100.000 espectros para una sola galaxia. Obviamente el Observatorio Europeo es el que se encarga de hacer la observación. Nosotros no vamos físicamente allá, simplemente les decimos las coordenadas del objeto. El observatorio hace la observación, nos reduce los datos y nos los coloca en una determinada sitio, donde nosotros ya nos mandan la liga, descargamos estos archivos y ya los empezamos a procesar. El problema es que bajar 100.000 espectros es demasiada información, estamos hablando del orden de gigas en información, y entonces en la Universidad de Guanajuato lo podemos hacer gracias a que por medio de un proyecto pude adquirir un server, y entonces en este server es la única manera en la cual se pueden accesar y procesar tanta información. Entonces, afortunadamente en el departamento de astronomía, como ya comenté, tenemos el server y podemos hacer todo esto. Y entonces, a partir de toda esta información es como nosotros sacamos todos los más recientes resultados que hemos tenido acerca de esta investigación con núcleos activos. Siempre andamos promocionando el posgrado en el departamento para estudiar la maestría y el doctorado en ciencias, obviamente la especialidad de astrofísica, sobre todo porque una de las ventajas que tiene la astronomía es que tienen los mejores instrumentos en el mundo, siempre son de libre acceso, obviamente hay que competir por estos datos, pero el nivel que tenemos aquí en el departamento de astronomía, hablando de infraestructura, su personal académico es de competencia, todos somos miembros del SNI, por lo tanto tenemos un nivel bastante que tiene bastante competencia a nivel internacional, y por lo tanto tenemos acceso a todos estos datos.
obviamente los estudiantes que lleguen al posgrado van a tener esta calidad de datos para sus investigaciones de tesis. Bueno, pues agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta información. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.